Muy buenos días, mis amados en el Señor. Saludos fraternos para todos quienes tienen la oportunidad de ver este material, este trabajo, en el cual, con la ayuda del Señor, quiero abordar un tema que he estado observando en las redes sociales y que me parece que sería bueno, de alguna manera, comentar algunas cosas, principalmente pensando en los más sencillos, en aquellos que no están tan al tanto de algunos asuntos que requieren mayor dedicación, que requieren mayor estudio. Mis saludos fraternos para aquellos hermanos y hermanas también que sí están al tanto, que sí han podido indagar, han podido escudriñar con mayor tiempo, con mayores habilidades a veces, este tipo de asuntos. El asunto que quiero compartir en esta mañana con la ayuda del Señor es lo referido a cierta tendencia que parece estar tomando cierto empuje, cierta influencia, cierto vigor al interior de algunas denominaciones pentecostales. Y esta es la de el judaísmo dentro del pentecostalismo. Algunos han llamado a esto el judaizar o la tendencia judaizante del evangelio al interior de algunas iglesias pentecostales. Esto se ha notado más en estos días, digámoslo así, porque de alguna forma por las redes sociales y por lo que las imágenes hoy día también pueden transmitir, eh, vemos algunos elementos propios de Israel en los púlpitos o en los altares. Y por supuesto que el acceso a la información también nos da lugar a leer y observar que algunos medios enfatizan bastante las alabanzas en hebreo o en lengua hebrea y en algunos casos algunas predicaciones están siempre muy matizadas o mezcladas con frases o palabras en hebreo. Todo esto parece despertar cierta suspicacia con respecto a esto y hay quienes tildan esto de una suerte de judaizar la iglesia o judaizar el evangelio. Yo quisiera pronunciarme sobre esto desde mi sencilla tribuna sin querer ser dueño de la verdad absoluta ni zanjar este asunto como quien tuviera alguna capacidad para aquello. Más bien quiero compartir mi sentir, como dije, pensando siempre en los más sencillos para que si en alguna medida esto llegara a sus oídos, al conocimiento, si de esto en algún momento se formara algún tipo de debate, supieran por lo menos de qué se trata en términos globales o generales eh, esta discusión que de algún modo aparecen hoy por hoy en algunos medios de las llamadas redes sociales, que tanta influencia, por cierto, hoy día están teniendo en el pueblo de Dios, mayormente en los días que vivimos, en que dependemos mucho de estas tecnologías de comunicación para interactuar también como miembros de la Iglesia de Cristo. Para poner un contexto bíblico, quiero señalar que este conflicto no es nuevo. Si bien más o menos a partir de la década de los 90, por ahí, comienza a generarse un cierto movimiento en donde se van viendo estas tendencias a tener símbolos judíos o israelitas en los templos pentecostales o evangélicos. Este asunto tiene larguísima data, tan larga que la podemos ver registrada en la propia Biblia. Podemos ir a los escritos de el médico amado, nuestro hermano Lucas, quien nos hace referencia en su, en su segundo tratado a Teófilo, que conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Allí se nos dan detalles de este
mismo problema que estamos viendo en los días presentes. Quiero leerles esto para que tengan en cuenta un contexto bíblico a lo que voy a estar con la ayuda del Señor comentando. Voy a leer entonces algunos versículos de este largo relato que hace Lucas respecto de este problema que se presentaba ya en los días de la iglesia primitiva o en los días en que la iglesia estaba naciendo a la vida en este mundo. Capítulo 15, libro de los Hechos, lo leo en el nombre del Señor Jesús y dice así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Hasta ahí voy a dejar el relato bíblico porque estas palabras de Lucas creo que marcan suficientemente un contexto bíblico para abordar este tema. Lo primero que quisiera comentar a modo de introducción y a modo de otorgar algún material sobre este asunto es decir, por ejemplo, que no todos los hebreos son israelitas, ni todos los hebreos e israelitas son judíos, y no todos los judíos son israelitas o hebreos. El término hebreo es un término que se va a acuñar después de un buen tiempo de nacida la nación de Israel y obedece a un término del lenguaje semita que identifica primero a los descendientes de Abraham, a los descendientes de Abraham. Descendientes en el sentido de la conformación de la nación de Israel, porque los descendientes de Abraham son también descendientes de Abel, de Enoc, de Matusalén y de todos aquellos hombres que la Biblia señala o menciona como parte de la línea mesiánica o la línea de Abel, esta línea de la humanidad que va a desembocar en Belén, ¿no es cierto?, con la llegada del Mesías, sino que se refiere a la descendencia de Abraham en el sentido más bien de la conformación de la nación de Israel, como he dicho, y este término semita antiguo, que hoy día conocemos como traducido hebreo o hebreos, proviene del término hebrit o hebrit, hebrit o hebrit, que significa los que cruzan
o los que cruzaron o los que siempre están cruzando. Y se señala con este nombre a los descendientes de Abraham, porque es a partir de Abraham desde donde se establece el nacimiento de el Israel nacional. Y este nacimiento tiene la característica de estar siempre cruzando. Si ustedes recuerdan, Génesis capítulo 12, Dios reitera que ya le ha manifestado a Abraham, sal de tu tierra. Si ustedes van a los mapas en su Biblia, que son muy útiles, por eso están en las Biblias, y se ubican en el mapa, van a encontrar que la tierra donde está viviendo Abraham y su familia es la tierra de Ur de los Caldeos, que geográficamente corresponde a alguna parte del territorio de Kuwait en el día de hoy. Ur de los Caldeos. Desde allí, Abraham tiene que cruzar, llegar a Mesopotamia, a la media luna fértil, cruzar hacia el otro lado, hacia la tierra de Canaán, en la costa del mar Mediterráneo, para establecerse donde Dios le ha señalado. Ya conocemos la historia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob o Jacob en nuestro español, y vamos a llegar a la tierra de Gosén, a la historia de esta etnia todavía. Los descendientes de Jacob en Egipto son una etnia que con los años se va a conformar en un pueblo, y esta es la primera vez que esta etnia, la familia de Jacob o sus descendientes, son llamados pueblos por Faraón. Cuando Faraón se da cuenta de que este pueblo está creciendo mucho. Dios los saca de allí, los liberta, ¿no es cierto? Y ellos tienen que cruzar el desierto para llegar a la tierra que Dios les ha reiterado, que es la misma tierra que le prometió en su minuto a Abraham. Tienen que cruzar el desierto, y en ese cruzar el desierto ellos también tienen que cruzar el Mar Rojo, cruzar el río Jordán, y desde esa característica de desplazamiento y del nacimiento de la futura nación de Israel, entonces este pueblo recibe este nombre, el de los Hebrit o Hebrit, los que cruzaron, los que cruzan, los que siempre están cruzando. Así es que son hebreos los descendientes de Abraham, pero no todos los hebreos que descienden de Abraham son israelitas, porque los descendientes de Ismael o Yismael, ¿cierto? El hijo mayor de Abraham, son también hebreos, porque descienden de Abraham, el Hebrit, el Hebrit, el que cruza, pero ellos no son israelitas. Así es que aquí vamos configurando las diferencias que hay. Hebreo en el sentido de la ascendencia, de quienes descienden de Abraham. Israelitas se refiere a los que han nacido geográficamente y dentro del sistema de organización de la nación de Israel. De la nación de Israel. Por lo tanto, yo sin ser hebreo, sin ser de raza hebrea, sin ser un descendiente en este sentido genealógico de Abraham, puedo ser israelita. Si tomo como ejemplo que yo haya nacido en la tierra de Israel y de acuerdo a las leyes y normativas del Estado de Israel, yo hubiese o mis padres me hubiesen inscrito como nacido en Israel y eso me hubiese dado el derecho de ser israelita. Soy israelita, pero no soy hebreo. Allí ya se va notando una diferencia. Ahora, no todos los hebreos, no todos los israelitas son judíos, porque la voz judío o judaísmo identifica no precisamente a la tribu de Judá, sino que identifica a una religión que se da dentro de la nación de Israel. Por lo tanto, hay descendientes de Abraham que son hebreos por la línea de Ismael,
pero no son israelitas ni mucho menos judíos, pero son hebreos. El judaísmo es un movimiento religioso que tiene, ¿no es cierto?, su génesis en todo el movimiento que se va a dar eh, en los días o en los años, ¿no es cierto?, eh, relacionados con el exilio en Babilonia y el retorno a la tierra de Israel, a la reconstrucción del templo, etcétera, etcétera, van a ser esta rama vinculada, ¿no es cierto?, a una forma de respetar la Toraj o la ley de Moisés. Y se va a formar este grupo y luego esta orden religiosa, esta tendencia religiosa, esta denominación religiosa que va a predominar fuertemente en Israel por muchísimos siglos, y en la Biblia nosotros la conocemos principalmente en los días de nuestro Señor Jesucristo y en las confrontaciones que el Señor tuvo con los judíos. Y él mismo recibe también este nombre de judíos, que entrelaza también su historia con las naciones que conquistaron Israel, etcétera, etcétera. Lo básico de entender de esto es que el judaísmo es una religión dentro de Israel. Y ya en los días del Señor habían varios grupos religiosos. No todos eran judíos. Estaban los herodianos, los celotes, los fariseos, los saduceos, los esenios, por nombrar algunos. Todos estos no solo eran grupos religiosos, sino que también conformaban fuerzas políticas dentro del Israel bíblico. Así que tenemos que hacer estos comentarios para más o menos instruir respecto de estas diferencias entre hebreo, israelita, judío. Ahora, con respecto a, a la palabra o al término judaizar o judaizante, no es lo mismo que prosélito, palabra que aparece en el Nuevo Testamento, en el pasaje donde Jesús tiene una de varias confrontaciones con los religiosos de su época y les enrostra el Señor que ellos son capaces de cruzar al otro lado del mundo para poder hacer a un prosélito. El prosélito es un extranjero, un no israelita, incluso podría incluso no ser un hebreo, pero básicamente un no israelita que se convierte al judaísmo. Es algo parecido al evangelismo, con la diferencia de que el hacer un prosélito para el judío constituía un número, constituía engrosar el, el judaísmo en términos estadísticos, era conquistar a una persona, muchas veces conquistar a la persona y sus bienes para el judaísmo, convenciéndolo de que se haga judío. Eso básicamente era el hacer un prosélito o el proselitismo, con que la religión judía era capaz de hacer enormes esfuerzos para lograr que algún extranjero se convirtiera a ellos. A diferencia del evangelismo bíblico, que no trata de conquistar personas para nosotros o para la organización, sino se trata de salvar por la predicación o mostrar el camino a la salvación para ganar almas para Cristo, para la iglesia triunfante. No obstante, que en muchas partes y en muchas denominaciones esto del proselitismo ha venido a tener su influencia, donde a veces queremos evangelizar por intereses organizacionales o materialistas e incluso personales, arrastrar personas hacia nosotros mismos. Pero hay diferencia entre evangelizar y proselitizar. El hacer prosélitos es diferente al judaizar. El término judaizante o judaizar tiene que ver con lo que Lucas está exponiendo en el capítulo 15 del libro de los Hechos. El querer anular la gracia que es por Jesucristo
imponiendo la ley de Moisés como requisito para la salvación. Eso es básicamente judaizar, es decir, usted cree en Jesucristo, pero no puede ser salvo si es que no respeta las costumbres que recogió el judaísmo, pero que fueron dadas por Moisés. Las estamos mirando en el libro de Éxodo, vamos a ver todo el ceremonial en Levítico, la reiteración en Deuteronomio, etcétera, etcétera. Eso es judaizar. Sobre la gracia, aplicar la ley. Y esto anula finalmente la gracia. Es lo que Lucas y es lo que vivieron estos primeros cristianos y tuvieron que poner cierto orden, como lo expresa clarísimamente un judío, que es Pedro. Pedro mismo por el Espíritu entiende que la salvación es por gracia y que incluso ellos mismos van a ser salvos no por la ley, sino por la gracia. Otro antecedente importante o interesante de conocer es que en el contexto histórico, la primera iglesia que se va a formar a partir de Pentecostés está formada por miembros judíos. Los primeros 3.000 del discurso de Pedro, los segundos 5.000 que se convierten, son todos judíos. No hay que olvidar el contexto. En su contexto, el día de Pentecostés que nosotros conocemos, ya al final de las fiestas peregrinas de Israel, la Pascua, ¿no es cierto? Recuerdan, allí hemos estado viendo algo nosotros en nuestras escuelas dominicales, Pascua, panes sin levadura, cosechas o semanas, ¿no es cierto? O el Pentecostés, toda esta cosa de más o menos 50 días de celebración convoca a una gran cantidad de israelitas, la gran mayoría identificados con el judaísmo o con las raíces naturales, ¿no es cierto?, religiosas del pueblo de Israel. Ellos están en Jerusalén, vienen de distintas partes del mundo, producto de estos exilios y de esta diáspora, ¿no es cierto?, que se ha producido como disciplina de Dios por las idolatrías, principalmente de Israel. Entonces vienen de distintos países, tienen distintos idiomas y por eso es que en Pentecostés el Espíritu se manifiesta haciendo que los discípulos y que los futuros apóstoles hablen en todos esos idiomas, en distintas lenguas y proclamen a Jesucristo, el Evangelio de la gracia. Y los que se convierten son judíos. Pero ellos, al recibir la gracia, comienzan a vivir un proceso que va a tomar un largo tiempo, muchos años, varias décadas en desarrollarse, porque ellos no logran separarse inmediatamente de la ley de Moisés para entregarse absolutamente a la gracia. Entonces ellos, como primeros cristianos o primeros salvados por gracia, siguen, por ejemplo, guardando las normativas de la ley. Siguen con el Shabbat, el sábado como día de reposo, siguen con los rituales y las costumbres, ¿no es cierto? Incluso de estas costumbres de los israelitas nace en que en las primeras congregaciones cristianas no se alaba a Dios con instrumentos, sino solamente a viva voz, o como llamamos hoy día, en una palabra más bien latina, a capella, solo con la voz, y no se usa instrumento, porque eh, en los días del exilio en Babilonia, el primer templo de Salomón fue destruido, y en toda esa destrucción se destruyeron también los himnarios de Israel, junto con los instrumentos musicales sagrados para el israelita. Alabar a Dios con instrumentos no se trata de tomar cualquier instrumento, se trata de instrumentos consagrados solo para ejecutar las específicas melodías, los específicos ritmos sagrados para alabar a Dios, con las letras de canciones específicas para alabar a Dios. No es como nosotros los occidentales que compramos cualquier guitarra, que cualquier acordeón o cualquier trompeta nos sirve para meter bulla. A los israelitas el asunto no les resulta así. Entonces, cuando ellos parten al exilio, ellos
ya no tienen sus himnarios sagrados, no tienen sus instrumentos sagrados, por lo tanto ya no entonan las canciones sagradas de alegría, porque están de luto. Han perdido el templo, han perdido Jerusalén, han perdido su libertad. Solo tienen canciones de luto, de lamento, de tristeza. Son los cantos que entonan los israelitas en las orillas de los ríos de Babilonia, donde los babilonios incluso se burlaban y les decían: a ver, cántenos los cánticos que ustedes hacían allá en Jerusalén. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar esos cánticos gloriosos si estamos en tierra extranjera? No tenemos los himnarios y no tenemos los instrumentos sagrados. Por lo tanto, el israelita ahí comienza a alabar a Dios solo a capella, solo a viva voz, sin los instrumentos, porque los instrumentos sagrados habían sido destruidos, o si alguno había sobrevivido, había quedado en Jerusalén o entre las ruinas de Jerusalén. Esa costumbre se mantuvo en el tiempo, y aun cuando después volvieron a reconstruir y volvieron a Jerusalén, los instrumentos ya originales no estaban. Por lo tanto, ya esos instrumentos que habían sido ejecutados en medio de la Shekinah, en medio de la nube de gloria del primer templo, ya no estaban. Por tanto, para el israelita riguroso, ortodoxo que llamamos hoy día, ya no era lo mismo tocar cualquier cuerda o cualquier instrumento de viento. Por lo tanto, optaron por quedarse sin una alabanza acompañada de instrumentos. Y esto se traspasó a lo que después nació como la sinagoga. Y esto se traspasó a la naciente iglesia primitiva, inminentemente judía, por lo menos hasta la conversión de Cornelio, que marca el ingreso paulatino de los gentiles o extranjeros a la iglesia cristiana o a la iglesia de Cristo, y se mantuvo. Según algunos antecedentes, los instrumentos vuelven a aparecer en la alabanza cristiana por allá por la Edad Media, me parece. No recuerdo fechas exactas, pero tomó un larguísimo tiempo en que volvieran a aparecer cierto tipo de instrumentos que fueron derivando a lo que ya hoy día conocemos nosotros, que hay una variedad, ¿no es cierto?, de instrumentos que acompañan en muchas denominaciones el canto. Entonces, la iglesia primitiva está conformada por judíos que conservan sus costumbres, que conservan el respeto a la ley de Moisés, y que les va a tomar tiempo, mucho trato del Espíritu Santo en ir generando esa necesaria separación de ley y gracia, pero sin que estas dos cosas se transformen en enemigos, porque la gracia está en la ley y también, ¿no es cierto?, la ley tiene gracia. No es que ambas cosas se autodestruyan o que una se oponga a la otra y sean enemigas. Hay que aprender a comprender y a entender que en la ley hay gracia y en la gracia también hay ley. Eh, Todo esta unión y esta comprensión la hace el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia y del creyente. Pablo señala que la ley, por ejemplo, era un ayo. Cuando dice ayo, se refiere a la voz griega de un maestro, que generalmente era un esclavo en esa época, cuya misión era instruir por fuerza a los hijos de algún señor o de algún patrón. Es decir, les enseñaba y los obligaba a seguir cierta doctrina según la que dictaminaba el patrón. Eso es también la ley de Moisés, un ayo que que obliga al pecador a buscar una solución a su condición de pecado. Le señala, por ejemplo, si tiene la costumbre de mentir, es la ley de Dios la que le indica punzantemente: mentir es malo, mentir es malo, los mentirosos no entrarán a los cielos, la mentira perjudica. Bueno, y si soy un mentiroso, ¿cómo lo soluciono? No venden en las farmacias medicamentos antimentira. Entonces, al final, la ley me obliga a buscar la única alternativa, que es la gracia de Jesucristo por su Espíritu, para que transforme mi ser
y me libre de esa inclinación maligna a mentir. Así la ley es nuestro punzante ayo. De ahí también viene la expresión ay. Cuando alguien se pincha o un golpecito o algo incómodo, ay, el ay, ¿cierto? Y eso nos provoca una reacción física. De ahí viene toda esta raíz. La ley es este ayo que nos lleva a Jesucristo, que nos obliga a entrar por la puerta estrecha como única solución a nuestro problema pecaminoso. Dicho todas estas cosas, hermanas, quisiera entrar al tema de lo que vemos hoy, que algunos llaman que la iglesia de alguna forma se pudiera estar judaizando. Yo no veo exactamente esto, ya que, como he dicho, la expresión judaizar tiene que ver con el problema que enfrentaron los primeros hermanos y que Lucas señala en el capítulo 15 de Hechos, en donde la ley se quiere introducir a la gracia para anular la gracia. Yo no veo exactamente aquello. Lo que sí yo veo es un, un interés por, por tomar ciertos símbolos de Israel que de alguna manera probablemente desde el punto de vista psicológico general pudiera estar relacionado con una identificación de la iglesia con el Dios de Israel, que es también nuestro Dios. Puede que esto tenga también algún trasfondo de que probablemente de alguna forma el Espíritu de Dios esté dándonos alguna orientación a considerar que somos parte de los tiempos postreros, de los últimos tiempos, en los cuales Dios va a retomar su trato con Israel. No olvidemos que la temporada o el tiempo que nosotros conocemos bíblicamente como la tribulación es un tiempo breve de 7 años que eh, equivalen en la Biblia a la última semana de las 70 que Dios dictaminó para su pueblo Israel. Si pudiéramos hacer un estudio, que no lo vamos a hacer en este video porque es muy largo, vamos a considerar la profecía de Daniel, donde Daniel recibe esta información divina de que finalmente sobre Israel como nación, Dios ha determinado 70 semanas. 70 semanas que a la vez también significan años. De esas 70 semanas ya se han cumplido históricamente 69 semanas. Falta una semana, que en años son 7 años. Por lo tanto, nosotros estamos al filo de la semana. Por lo tanto, debemos considerar nosotros que probablemente, tal vez, digo probablemente, no lo puedo afirmar en un 100%, tal vez el Espíritu nos esté llevando a tener una mirada un poquito más específica en Israel, tal vez a través de estos símbolos que a veces aparecen en algunos templos, como la bandera de Israel, la estrella de David, o el menoraje, el candelabro de 7 brazos, etcétera, etcétera. En algunas iglesias pentecostales se entona el himno de Israel en hebreo. En algunos himnarios cristianos está en español la traducción del himno de Israel. En esto yo no veo algo malo, maligno, pernicioso. Sí, voy a decir que sería muy bueno que quienes acostumbran a tener estos símbolos, ya sea como adorno o como vinculación con el pueblo de Israel, entendiesen bien lo que esos símbolos significan, el por qué la bandera de Israel tiene los colores que tiene. Eso tiene un argumento bíblico. ¿Qué significa la estrella de David? Por ejemplo, básicamente la estrella de David es una figura geométrica. Son dos triángulos, uno sobrepuesto al revés encima del otro. Eso tiene una significancia para el israelita. Ese símbolo representa en el primer triángulo cuyo vértice apunta hacia arriba, representa a Dios o a la divinidad o a la Trinidad de Dios,
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eh, Ellos lo ven como un todo, ¿cierto? Eh, y sobre ese todo divino está el otro triángulo, pero al revés, y está sobrepuesto. Esto significa para los israelitas la unión íntima entre Dios y su pueblo y Dios. Eso representa básicamente este símbolo, cuyo argumento no lo vamos a encontrar en la Biblia. El candelabro sí está dentro del mobiliario del tabernáculo, lo va a estar después presente en el templo y representa la luz de Israel. Este candelabro de 7 brazos, ¿no es cierto?, que también tiene una trascendencia espiritual, que representa los 7 espíritus de Dios, en fin, que es una sombra de la vida histórica de la iglesia, las 7 iglesias de Asia, luz del mundo, etcétera, etcétera. Hay que entender lo que tenemos, hay que comprenderlo, no solo tenerlo porque se ve bonito o porque la iglesia tanto lo tiene o el pastor tanto le gusta. Hay que comprender lo que estamos mirando. Eh, He visto algunos debates y hay quienes rechazan este asunto de aprender hebreo, eh, de aprender griego. Y algunos lo rechazan diciendo, bueno, nosotros no somos hebreos, ¿por qué tenemos que aprender esa lengua? Eso es judaizar. Vuelvo a reiterar, eso no tiene nada que ver con el concepto judaizar o judaizante. Eh, Aprender las lenguas originales eh, ayuda mucho a la comprensión original del contexto bíblico. ¿Qué es el contexto bíblico? El contexto bíblico no es otra cosa que en la práctica de alguna forma meterse en la historia, en el escenario de la historia, comprender el por qué se visten como se visten, por qué Dios ordena lo que ordena, por qué Dios disciplinó como disciplinó, por qué Abraham, por ejemplo, tuvo una relación marital con una esclava, eh, etcétera, etcétera. Comprender bien el porqué de las cosas que se dicen o se escribieron en la Biblia. ¿Por qué Pablo aconseja lo que aconseja? ¿Por qué escribe lo que está escribiendo? ¿A quién le escribe? ¿Con qué propósito les escribe? Todo esto está relacionado con el contexto. Y uno de los contextos que nosotros como cristianos debiéramos aprender para mirar y estudiar bien la Biblia es el contexto cultural de la época en que se escribió lo que se escribió, para poder comprender bien cuál es el mensaje original. Una vez que tenemos el mensaje original, recién por la gracia del Señor en nosotros, podemos traspasar ese mensaje a nuestra vida o a la vida de la iglesia y comprender y entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de ese primer mensaje original. ¿Cómo podemos ahora aplicarnos para nosotros que no somos hebreos, que no somos orientales, que no somos beduinos del desierto, que no vestimos túnica, nosotros que, en fin, no nos ungimos con aceite, etcétera, etcétera? ¿Cómo todas esas cosas de otra cultura de hace miles de años pueden dejarnos a nosotros hoy día una enseñanza? Eso es manejar el contexto cultural. Hay un contexto cultural, un contexto doctrinal. Eso es interesante. Eso no tiene nada de judaizante. Ahora, aprender algunas palabras, o derechamente hay algunos que hablan los idiomas originales, eh, no debiera constituir un escándalo para nadie, siempre y cuando los que por misericordia de Dios algo hemos aprendido de hebreo o de griego o conocemos de estos lenguajes también antiguos, eh, no comencemos a imponer esto como una regla para los demás. ¿Ah? Ahí yo creo que incurriríamos en un serio error y probablemente nos acercaríamos a una costumbre de judaizar o de hebreizar, ¿ah? O de helenizar en honor a los griegos a la iglesia. Si nosotros logramos entender mejor los idiomas, vamos a comprender mucho más claramente el mensaje bíblico, pero en un lenguaje sencillo debemos transmitirlo también
al resto del cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, donde el Señor nos tiene trabajando por misericordia. Así es que hago estos comentarios para más o menos explicar de manera muy sencilla, sin entrar en esas a veces intrincadas polémicas, lo que pueda estar ocurriendo en estos días. Ciertamente seguimos siendo salvos por gracia, ¿no? Por gracia, por misericordia de Dios. Seguimos respetando las leyes morales que Dios nos ha dejado. Seguimos imitando a Jesucristo. Y si imitamos a Jesucristo, obviamente vamos a cumplir la ley. Porque Él cumplió completamente la ley. Nosotros, en nuestra imperfección, somos ayudados por el Espíritu Santo para imitar al Señor, para llegar a tener la mente de Cristo, para llegar a la estatura de un varón perfecto, de un varón maduro, de un hombre, de una mujer equilibrado en la vida cristiana. Tener los símbolos es importante que los entendamos, pero en lo personal, desde mi punto de vista muy personal, reitero, esos símbolos como la estrella de David, la menoraj, algunos por ahí he visto incluso algunos instrumentos, ¿no es cierto?, musicales de Israel, etcétera, etcétera, no debieran estar en nuestros altares, porque mal que mal tenemos que aceptar que a la plataforma que nosotros le llamamos altar, eh, también conlleva algún tipo de adoración, tal vez sutil, tal vez muy superficial en algunos casos, pero tenemos que poner cuidado con eso. En mi escritorio, en mi biblioteca, en el living de mi casa, o qué sé yo, en alguna imagen, ¿no es cierto?, de las redes sociales, podría ser que yo tuviera algún símbolo de Israel, pero tenerlo en los templos pudiera en algún momento llamar cierta atención a algún tipo de adoración, quién sabe, de cierto roce con la idolatría. Yo prefiero, personalmente, lo repito, en los templos lo más sencillos posible, que cumplan con la funcionalidad que deben cumplir para recibir a los creyentes, a los feligreses que vamos a adorar a Dios y a escuchar la palabra. Y si algún adorno debieran tener nuestros templos, debieran ser solo los textos de la palabra de Dios. Y obviamente textos escritos en el idioma que la gran mayoría de los concurrentes puede, ¿no es cierto?, leer y entender. Así es que yo me inclino personalmente por aquello. Sirvan estos comentarios para tratar de contribuir a esto que por ahí se ve a veces como un debate. No es malo que usted aprenda algo de hebreo, le va a ayudar a comprender mejor la escritura. No es malo que usted aprenda algo de griego, le va a ayudar a comprender mejor las escrituras del Nuevo Testamento. Como adorno a todo esto, no estará mal, se escucha bien, se ve bonito, se ve un esfuerzo, un talento bonito. Cuando alguien canta en algún idioma extranjero que no es el propio, y sobre todo cuando canta en hebreo. No olvidemos que la lengua hebrea es la lengua también sagrada. En hebreo se otorgó la ley de Dios. En hebreo y también en arameo habló Jesús. De paso debo de recordar, ya lo dije en otros trabajos por ahí, el arameo es un dialecto, no es un idioma. Y este dialecto surge en los días del exilio en Babilonia, donde se mezcla el idioma hebreo con el idioma de los caldeos. Y surge de esta mezcla el arameo, algo que pasa hoy día principalmente en los Estados Unidos con la migración hispana. Y entre el idioma español y el idioma inglés se mezcla y surge este Span-English que de pronto hemos ya escuchado nosotros. Bueno, el arameo tiene el mismo origen, pero el hebreo es el lenguaje que Dios escogió por soberanía de Él. Es el idioma en que Jesús le habló también a Pablo en la conversión. Es importante cuando Pablo dice, y me habló en lengua hebrea. Entonces no hacemos mal en hablar algo, conocer algo del idioma en el que habló nuestro Señor, nuestro Salvador.
Yo no sé si Él va a volver hablando ese mismo idioma o nos traerá un lenguaje nuevo que, transformados por su gracia, vamos a poder comprender y aprender de manera sobrenatural. Pero por lo pronto tenemos este lenguaje, el hebreo. Cierro mis comentarios dejando una advertencia o recordando una advertencia, no es una advertencia mía, disculpen, es recordar una advertencia divina, porque también he visto en algunos comentarios quienes rechazan de plano a Israel, quienes tratan a Israel muy mal, con términos muy contradictorios, y, y hay que recordar la advertencia de Dios. Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 12, a los que te bendijeren bendeciré y a los que te maldijeren maldeciré. Es decir, a los descendientes de Abraham debemos no rendirles adoración, pero sí tenemos que tratarles con un respeto particular, evitando proferir sobre ellos maldiciones. Las maldiciones no son exactamente estas palabras nacidas por ahí de la tradición medieval de la brujería, ¿no? Que me va a pronunciar una maldición. No, cuando yo desprecio a alguien, cuando yo le deseo el mal a alguien, cuando yo rechazo a alguien, cuando yo humillo a alguien, cuando yo desprecio al prójimo, estoy maldiciendo, ya sea de boca, de palabra o de pensamiento. Eso Dios lo juzga. A los cristianos el Señor nos dice claramente en Romanos, bendecid y no maldigáis. Y la advertencia sobre los descendientes de Abraham, no corramos el riesgo que sin querer quizás estemos viéndonos involucrados en una suerte de maldición sobre aquellos que son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y estemos recibiendo la retribución justa que la misma palabra del Dios eterno nos ha advertido, que a los que maldigan a los descendientes de Abraham, Dios los va a maldecir. Históricamente hay quienes, entre otras cosas, por ejemplo, mencionan esto sobre el pueblo de España, que en algún momento de su historia generó una importante persecución de los israelitas o de los judíos en su tierra. Y luego de eso vino la cruenta y sangrienta guerra civil en España, en fin, y varios otros males. Algunos tienen la idea de que estos males le vinieron a España como producto del cumplimiento de esta advertencia divina. A los que tú maldigas, a los que te maldigan, digamos, Abraham, a los que te maldigan, yo voy a maldecirlo. Entonces, pueden haber muchos ejemplos, guardemos nosotros el resguardo necesario. Como cristianos no estamos llamados a maldecir ni a usar palabras de desprecio de ningún tipo, de ninguna ideología. Cuidémonos de aquello, porque en los tiempos que vivimos las corrientes sociales nos llevan a rechazar abruptamente a unos, a otros, bajo aspectos incluso de maldición, argumentando los derechos de cada uno, a las tendencias sociales que hoy día tenemos. Los cristianos tenemos una normativa en la palabra de Dios, en la Biblia. Parte de ella nos dice debemos bendecir. Aun cuando a nosotros nos maldigan, debemos proferir bendición. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, de donde esperamos también la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Entre tanto, todo lo que nos conduzca a una relación profunda con nuestro Creador será siempre bienvenido, mientras esto, por supuesto, no neutralice, no cierre las puertas de la gracia. Las puertas de la gracia están abiertas para todo aquel que quiera recibir de Dios el precioso don de la salvación. Hable hebreo o hable griego o hable español o alemán o inglés. Las puertas de la gracia se abren para todos por igual. Lo que Dios quiere de nosotros es que disfrutemos de la nueva vida que nos ofrece Cristo, porque Él es el Salvador del mundo. No lo olvidemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero con mis palabras contribuir positivamente a este debate que se da a veces en las redes sociales y
y espero que la gracia del Señor nos dé el Señor la sencillez y la humildad para poder seguir trabajando en bien de la obra de Dios, llevando de la manera más sencilla, más clara y pura el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Para Dios, nuestro Dios, Padre y Salvador, sean la gloria, el honor y todo crédito, porque gracias a que Él nos da estas habilidades es que podemos también muchas veces trabajar de esta forma, de manera que para Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén.